Toda la Biblia en un año es un proyecto educativo e independiente, ajeno a cualquier organización, y solo publica su contenido en sus plataformas oficiales. Si tienes dudas o quieres conocer más, te invitamos a contactarnos en nuestras redes sociales. Bienvenidos al día 196, julio 15, para conocer lo que Dios quiere decirnos en toda la Biblia en un año. ¡Comencemos! Nuevo Testamento. Romanos 2:25 a 3:8. La ceremonia judía de la circuncisión solo tiene valor si obedeces la ley de Dios. Pero si no obedeces la ley de Dios, no estás en mejor condición que un gentil incircunciso. Y si los gentiles obedecen la ley de Dios, ¿acaso Él no los considerará su propio pueblo? De hecho, los gentiles incircuncisos que cumplen la ley de Dios los condenarán a ustedes, judíos, que están circuncidados y tienen la ley de Dios pero no la obedecen. Pues no se es un verdadero judío solo por haber nacido de padres judíos, ni por haber pasado por la ceremonia de la circuncisión. No, un verdadero judío es aquel que tiene el corazón recto a los ojos de Dios. La verdadera circuncisión no consiste meramente en obedecer la letra de la ley, sino que es un cambio en el corazón, producido por el Espíritu. Y una persona con un corazón transformado busca la aprobación de Dios, no la de la gente. Dios permanece fiel. Capítulo 3. Entonces, ¿cuál es la ventaja de ser judío? ¿Tiene algún valor la ceremonia de la circuncisión? Claro que sí, tiene muchos beneficios. En primer lugar, a los judíos se les confió toda la revelación de Dios. Es cierto, algunos de ellos fueron infieles, pero ¿acaso eso significa que, porque ellos fueron infieles, Dios también será infiel? Por supuesto que no, aun cuando todos los demás sean mentirosos, Dios es veraz. Como dicen las Escrituras acerca de Él, quedará demostrado que tienes razón en lo que dices, y ganarás tu caso en los tribunales. Sin embargo, algunos podrían decir, nuestro pecado cumple un buen propósito, porque muestra a otros lo justo que es Dios. ¿No es injusto, entonces, que Dios nos castigue? Este no es más que un punto de vista humano. De ninguna manera, si Dios no fuera completamente justo, ¿cómo tendría autoridad para juzgar al mundo? Sin embargo, alguien podría seguir argumentando. ¿Por qué Dios me juzga como pecador si mi mentira realza su veracidad y le da más gloria a Él? Algunos incluso nos difaman asegurando que nosotros decimos, cuanto más pecamos, mejor. Los que dicen tales cosas merecen ser condenados. Si este video te gusta, ayúdanos a llegar a más personas. Suscríbete, dale me gusta y comparte el video. Continuamos. Salmos. Salmos 11, 1, 7. Al director musical, Salmo de David. Capítulo 11. En el Señor hallo refugio. ¿Cómo, pues, se atreven a decirme? Huye al monte, como las aves. Vean cómo tensan sus arcos los malvados. Preparan las flechas sobre la cuerda para disparar desde las sombras contra los rectos de corazón. Cuando los fundamentos son destruidos, ¿qué le queda al justo? El Señor está en su santo templo, en los cielos tiene el Señor su trono, y atentamente observa al ser humano. Con sus propios ojos lo examina. El Señor examina a justos y a malvados, y aborrece a los que aman la violencia.
hará llover sobre los malvados ardientes brasas y candente azufre. Un viento abrasador será su suerte. Justo es el Señor y ama la justicia. Por eso los íntegros contemplarán su rostro. Síguenos en nuestras redes sociales y comparte el mensaje. Continuamos. Proverbios. Proverbios 19, 10, 12. No va bien con el necio vivir entre lujos, y menos con el esclavo gobernar a los príncipes. El buen juicio hace al hombre paciente. Su gloria es pasar por alto la ofensa. Rugido de león es la ira del rey, su favor es como rocío sobre el pasto. Antiguo Testamento. Primera de Crónicas 19:1 a 21:30. David vence a los sirios y a los amonitas. Capítulo 19. Poco tiempo después murió Naas, el rey de los amonitas, y en su lugar reinó su hijo Hanún. Y David dijo: voy a tratar a Hanún con la misma bondad con que me trató Naas, su padre. Enseguida envió David mensajeros a Hanún, para que lo consolaran por la muerte de su padre. Pero cuando los mensajeros llegaron a la tierra de los amonitas, los jefes de los amonitas le dijeron a Hanún: ¿de veras cree su majestad que David envió a sus mensajeros para consolarlo? Claro que no. Los envió como espías, para luego conquistar nuestra ciudad. Entonces Hanún mandó que apresaran a los mensajeros de David, y que los avergonzaran cortándoles la barba, y que los mandaran de regreso a su tierra desnudos de la cintura para abajo. Los mensajeros regresaron muy avergonzados, y cuando David lo supo, les mandó a decir: quédense en Jericó, y no regresen hasta que les crezca la barba. Cuando Hanún y los amonitas supieron que David se había enojado mucho, les pagaron 33,000 kilos de plata a los sirios de las ciudades de Mesopotamia, de Maacá y de Sobá, para que enviaran carros de combate y jinetes que se unieran a ellos y pelearan contra David. Los sirios enviaron 32,000 carros de combate, junto con el rey Maacá y su ejército, que acampó frente a Medeba. También vinieron otros reyes sirios, que se quedaron en el campo listos para la batalla. Los amonitas, por su parte, salieron de sus ciudades listos para entrar en batalla a la entrada de la ciudad. David se dio cuenta de esto, y envió a la batalla a Joab, junto con todo su ejército y sus mejores soldados. Y cuando Joab vio que los sirios iban a atacarlo por un lado y los amonitas por el otro, eligió a los mejores soldados israelitas y atacó a los arameos. El resto de su ejército lo dejó a las órdenes de su hermano Abisai, para que peleara contra los amonitas, y le dijo: si ves que los arameos me están ganando, irás a ayudarme. Si, por el contrario, veo que los amonitas te están ganando, yo te ayudaré. Tú esfuérzate y ten valor. Luchemos por nuestra gente y por las ciudades que Dios nos ha dado, y que Dios haga lo que le parezca mejor. Joab y sus hombres pelearon contra los sirios, y los hicieron huir. Cuando los amonitas vieron que los sirios estaban huyendo, también ellos huyeron de Abisai y corrieron a refugiarse en su ciudad. Entonces Joab dejó de combatirlos y regresó a Jerusalén. Sin embargo, al ver los sirios que los israelitas los habían derrotado, les pidieron ayuda a los sirios que estaban del otro lado del Éufrates. Y cuando estos llegaron, se pusieron bajo las órdenes de Sofac, jefe del ejército de Hadad-Ezer.
Cuando David supo esto, reunió a todo el ejército de Israel, cruzó el río Jordán y llegó a donde estaban los sirios. David puso a su ejército frente a los sirios en posición de ataque y empezó la batalla. David mató a 7,000 soldados que guiaban los carros de combate y a 40,000 soldados de a pie. También mató a Sofac, jefe del ejército. Entonces los sirios huyeron de los israelitas. Cuando todos los que se habían unido a Hadadezer vieron que David los había derrotado, hicieron la paz con David y quedaron a su servicio. Desde entonces, los sirios no volvieron a ayudar a los amonitas. David conquista Rabá. Capítulo 20. Llegó la primavera, que era cuando los reyes salían a la guerra. Ese año, Joab salió con su ejército y enfrentó a los amonitas. Rodeó la ciudad de Rabá y la conquistó. David se había quedado en Jerusalén. Después David tomó de la cabeza de su rey la corona de oro, que tenía piedras preciosas, y encontró que pesaba 33 kilos, y se la pusieron a David. También sacó David de la ciudad muchísimas cosas de valor, y a la gente que aún quedaba en la ciudad la sacó de allí y la puso a trabajar con sierras, trillos de hierro y hachas. Lo mismo hizo David con todas las ciudades amonitas, y después regresó con todas sus tropas a Jerusalén. Peleas contra gigantes. Después hubo una batalla con los filisteos en Geser. En aquella ocasión, Sibecai, el de Usá, mató y humilló a Sipai, que era descendiente de los gigantes. Y en otra batalla que hubo contra los filisteos, Elhanán, hijo de Jair, mató a Lamí, hermano de Goliat el de Gat, cuya lanza tenía el asta tan grande como el rodillo de un telar. En Gat hubo otra batalla. Había allí un hombre de gran estatura, que tenía 24 dedos, 6 en cada mano y 6 en cada pie. Era también descendiente de los gigantes, pero desafió a Israel y lo mató Jonatán, hijo de Simá, el hermano de David. Estos gigantes eran descendientes de Refa, el de Gat, pero cayeron a manos de David y de sus oficiales. David censa la población. Capítulo 21. El ángel acusador se puso contra los israelitas e incitó a David a hacer un censo de Israel. Entonces David ordenó a Joab y a los jefes del pueblo: vayan y hagan el censo de Israel desde Beerseba hasta Dan, y tráiganme el informe para que yo sepa cuántos son. Pero Joab respondió: que el Señor aumente su pueblo 100 veces más de lo que es ahora. ¿Pero acaso no son todos ellos servidores de su majestad? ¿Por qué desea esto su majestad? ¿Para qué hacerse culpable Israel? Sin embargo, la orden del rey se impuso a Joab, y éste se retiró. Recorrió todo Israel y regresó a Jerusalén. Joab entregó a David las cifras del censo de la población, y resultó que en todo Israel había 1,100,000 hombres aptos para la guerra, y 470,000 en Judá. Pero no se incluyó en el censo a las tribus de Leví y de Benjamín, porque a Joab no le gustó la orden del rey. A Dios le pareció mal todo esto, y mandó un castigo a Israel. Pero David confesó a Dios: he cometido un grave pecado al hacer esto, pero te ruego que perdones ahora el pecado de este siervo tuyo, pues me he portado como un necio. Entonces el Señor dijo a Gad, vidente al servicio de David: ve a ver a David, y dile de mi parte que le propongo 3 cosas, y que escoja la que él quiera que yo haga. Gad fue a ver a David y le dijo: esto dice el Señor: escoge entre 3 años de hambre, 3 meses de derrota perseguido por la espada de tus enemigos, o 3 días de peste en el país bajo la espada del Señor, con el ángel del Señor causando estragos en todo el territorio de Israel. Decide ahora lo que he de responder al que me ha enviado. David contestó a Gad: estoy en un grave aprieto. Ahora bien, es preferible que caiga yo en manos del Señor, pues su bondad es muy grande, y no en manos de los hombres.
Entonces el Señor envió una plaga sobre Israel, y murieron 70,000 hombres. Durante la plaga, Dios envió un ángel a destruir a Jerusalén. Pero entonces sintió tal compasión que le dolió profundamente, de modo que ordenó al ángel destructor: «No sigas, es suficiente». En ese momento, el ángel del Señor se encontraba de pie en el campo de trilla de Ornán el Jebuseo. Cuando David vio al ángel del Señor parado entre el cielo y la tierra con su espada desenvainada, apuntando hacia Jerusalén, se vistió de ropas ásperas y se postró en tierra, delante del Señor. Y los ancianos de Israel hicieron lo mismo. Y David le dijo a Dios: «Yo fui el que pecó al dar la orden de hacer el censo, pero ¿qué han hecho estas ovejas? Señor, Dios mío, castígame a mí y a mi familia, pero no sigas castigando a tu pueblo». David construye un altar. Entonces el ángel del Señor le dijo a Gad: «Ve y dile a David que construya un altar al Señor en el terreno de trilla de Ornán el Jebuseo». David fue, pues, a hablar con Ornán, cumpliendo así la orden que el Señor le había dado por medio del profeta Gad. Cuando David llegó, Ornán y sus 4 hijos se hallaban trillando el trigo. Ornán miró hacia atrás y vio al ángel. Sus hijos también lo vieron y corrieron a esconderse. Luego Ornán vio al rey que se acercaba, salió de la era y se postró en tierra delante del rey David. Entonces David le dijo: «Por favor, véndeme esta parte de tu parcela para construir un altar para el Señor, a fin de que la plaga se detenga. Yo te pagaré lo que en realidad vale el terreno». «Tómalo, mi señor, y úsalo como desees», dijo Ornán a David. «Toma además los bueyes para el holocausto y usa los instrumentos de trilla como leña para el fuego y usa, asimismo, el trigo para la ofrenda de grano. Te regalo todo». «No», respondió el rey. «Debo comprarlo por el valor real. No puedo tomar sin pago lo que es tuyo y luego darlo al Señor. No ofreceré al Señor un holocausto que no me haya costado». Entonces David le dio a Ornán 600 monedas de oro por el terreno. Luego David construyó allí un altar al Señor y ofreció holocaustos y ofrendas de paz sobre él. Y oró al Señor, quien respondió enviando fuego desde los cielos para quemar las ofrendas que estaban sobre el altar. Por orden del Señor, el ángel guardó su espada, y cuando David vio que el Señor había accedido a su súplica, le ofreció sacrificios. En ese tiempo, el santuario y el altar de los holocaustos que hizo Moisés en el desierto estaban en el monte de Gabaón. Pero David no se atrevió a ir a ese lugar a consultar al Señor, porque le dio mucho miedo ver cómo el ángel del Señor estaba castigando al pueblo. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Si esta entrega te gustó, te invitamos a regalarnos un me gusta, suscribirte y seguirnos para apoyar este proyecto, a compartir este mensaje con tu familia y amigos, y a comentarnos qué te habló Dios en este día. Descubre más contenido para compartir de toda la Biblia en un año en Facebook, YouTube, Instagram, Twitter y TikTok. Te esperamos en nuestra siguiente entrega. Que Dios te bendiga.